Bienvenido a la oficina de PGH, para nosotros es grato tener nuevamente tu atención. La historia narrada a continuación no pretende hacer apología al delito, solo tiene fines educativos. Recuerda que el relato está basado en anécdotas e investigaciones, por ello puede que algunas cosas no hayan sucedido como se cuentan en el video, eres libre de sacar tu propia versión. En esta ocasión te relataremos la trayectoria de Luis Fernando Acosta, alias Ñangas, el hombre que tuvo relevancia e importancia en la última guerra que libraba Pablo Escobar. Un hombre leal a su jefe supremo, el Chopo. El individuo Luis Fernando había nacido en Itaguí, Antioquia, en 1960, en una familia de 7 hermanos. La parentela era cobijado bajo la fe católica, que su padre, un trabajador honrado que laboraba en Discos Fuentes y su madre, una costurera, les habían subyugado. De allí que Acosta fuera monaguillo en su infancia del barrio Guayabo Santa María número 1, en la que gustaba de cargar las figuras representativas que la iglesia realizaba en festividades constantes. En ese interés sus padres pensaron que su hijo Luis escogería la carrera sacerdotal, pero lastimosamente el corazón del infante se dañó y empezó a robar las hostias de la iglesia, que a su vez eran digeridas por sus amistades. De igual manera hurtaba la limosna para comprar gaseosa, hasta que el cura lo pilló y lo echó de la comunidad. Los progenitores se sintieron decepcionados y les zarandearon unos correazos al niño. Pero la golpiza era rápidamente amenizada con los juegos que Luis Fernando realizaba con sus amiguitos de barrio. De hecho, a raíz de un entretenimiento con bolas en tierra, nació el verbo de su apodo, Ñangas, pues todos medían con cuartas y ñangas. Y así quedó bautizado con el alias para siempre. La palabra frágil, para siempre, es lo que Ñangas pensó sobre su padre cuando se fue del hogar hacia los Estados Unidos. En busca de un futuro mejor, creyó que no volvería. Sin embargo, al poco tiempo, el Don regresó a su natal Colombia, y montó una cafetería en el municipio de La Estrella, llamada Atahualpa. Con un negocio establecido, el padre hizo estudiar a Luis Fernando en la escuela Diego Echeverría y los 3 años de bachillerato en el liceo Enrique Vélez. Empero, en el tercero, a Ñangas lo echaron por indisciplina y terminó su bachillerato en prisión. Con una adolescencia difícil, a sus 15 años concretó trabajo en la cafetería de su padre, donde conocería por primera vez a Pablo Escobar Gaviria, quien solía reunirse con sus socios en mencionado establecimiento. Acosta los miraba con respeto, la fama de los populares mágicos ya precedía, mas él aún se cobijaba sobre las alas de su padre y había aprendido carpintería en el SENA, lo que le sirvió para trabajar en varias carpinterías de Medellín, pero pronto caviló algo. Mientras él laboraba largas jornadas al día, sus amigos de infancia se ganaban en una hora robando lo que él ganaba en una semana. Al analizar dicha situación, Ñangas decidió salir con ellos y se robó su primer carro. Le gustó el dinero rápido, dejó su trabajo y se volvió un ampón que hurtaba hasta 2 automóviles diarios, fama que lo granjeó como el solvente líder de una pandilla que se formaba. Ahora, Luis Fernando, que vivía en el barrio Guayabo, lideraba una bandita de 5 o 6 pelados y atracaba cuanto carro subía. Pronto el combo fue creciendo hasta llegar a más de 20 muchachos. Y ahí empezaron los problemas con los demás barrios por el poder de la plaza, ya que el grupo ahora no solo atracaba carros, le habían sumado el servicio de sicariato y asalto a bancos. Eso les trajo bastantes dilemas. Una de tantas, ocurrió cuando Ñangas y sus compinches, le robaron un carro Toyota viejito, a un anciano en un semáforo. Ya lo tenían encargado para llevar a un pueblo, cuando el bandido empezó a ver gente muy extraña en su barrio. Carros que subían y bajaban con combos o gente adentro. Buscaban el auto y cogieron a un pelado del grupo de Acosta. Lo llevaron, lo torturaron y lo enviaron con una nota que decía, si no devuelven el carro, aténganse a la consecuencia. Cuando los perpetradores volvieron a subir, se armó un tiroteo y la cosa se puso caliente. Hasta que un día subió Ponchera, un hombre del Chopo y les dijo, el Chopo les manda a decir que le entreguen el carro, eviten más problemas. A lo que Ñangas respondió, les cuesta $1 millón, que en eso lo tengo negociado y de malas porque que yo no sabía que el carro era de él. Esa misma noche le mandaron $1 millón a Luis Fernando y este les devolvió el carro. El afán por conseguir el automóvil, resultó porque en el artefacto había una caleta de $2 millones, que era de la oficina de Escobar. La fama de Ñangas y su combo rebotaba sobre sus propios vecinos, mismos que eran beneficiados con víveres y a veces, con la construcción de sus casas, por parte de los rufianes. Y quizás por la solidaridad, pero también la sagacidad, sobre todo, del antecedente de la caleta en el carro, el corillo del Chopo se daría cuenta que aquellos malhechores tenían cierto poder en Itaguí. Entonces nuevamente volvió Ponchera, y les propuso trabajar para la oficina.
El líder, Acosta, aceptó, pero sin dejar de lado el hurto, el secuestro y el sicariato. Aunque más tarde el grupo se dedicaría de tiempo completo al cartel de Medellín. Una de las primeras vueltas de Ñangas fue en 1988, se trataba de cobrar un dinero a una señora que le adeudaba a Pablo Escobar. Como la doña no mostraba interés y se desapareció, le secuestraron a un hermano. Al enterarse, la señora fingió una negociación con los captores, pero en realidad puso una denuncia y las autoridades cayeron al cautiverio donde tenían al secuestrado. A la sazón, Luis Fernando y sus hombres fueron arrestados y condenados a 1 año de cárcel. Al salir de prisión y para resarcirse del error antiguo, a Ñangas se le encomienda nuevamente una tarea similar, cobrar otra deuda. Sin embargo, tras el asesinato del candidato Carlos Pizarro del M-19, las autoridades empezaron a hacer requisas en distintas partes de Medellín y en una de esas, cogen a Carlos y Norbey, hombres de confianza de Acosta, en un hotel. Las autoridades, al enterarse, por los antecedentes, que eran muchachos del cartel de Medellín, los inculpan por el asesinato del político, al punto de exhibirlos por televisión como posibles cómplices del atentado. Ñangas, mirando las noticias, se asusta y decide cancelar la tarea. Le dice al adeudo que después cuadrará con el patrón. Simultáneamente se va rumbo al eje cafetero, hasta que se solucionen las cosas. A pesar de las fallas, Luis Fernando poco a poco iba escalando en el séquito de sicarios del Chopo, incluso convirtiéndose en el hombre de confianza de su jefe, quien por muchos era considerado como el rey de los bandidos, el que mataba hasta por sospecha, como se justificaba con Pablo Escobar diciendo, lo maté por sospecha comprobada. Por tales motivos hubo muchos conflictos entre hombres del cartel, pero sería el robo de una caleta de dinero lo que traería una consecuencia atroz. Se habían perdido más de 20 millones de dólares de los hermanos Galeano en Itagüí, barrio San Pío, zona que dominaba Ñangas y otros bandidos. Así que el Chopo citó a sus hombres a una reunión. Se encontraban Titi, Juan Caca, Freddy Misterio, hermano de Otto, y el mismo Ñangas. Todos llevaban una conversación amena, cuando de momento imprevisto, Titi se levanta y dice, Chopo, yo me robé esa caleta con Freddy Misterio. Nosotros tenemos la plata pero no sabíamos que era de los Galeano. Para continuar y justificarse, Titi narra el detalle de todo el robo. Ñangas, atento, escucha el relato, y después que la situación es aclarada, el Chopo, inteligente como siempre, dice, subamos donde el patrón y le comentamos todo lo que está sucediendo, y así ocurrió. Luis Fernando pensó que matarían a los autores del hurto, sus amigos de Lampa, pero contrario a eso, Chopo le dijo, prepárate para la guerra que se nos viene, pues el patrón dijo que le dejaran la mitad de ese dinero que él iba a frentear a esa gente y vaya afrenta. De allí vino lo que se conoció como la purga de los Galeano y Moncada, trayendo como consecuencia el nacimiento de un grupo llamado los Pepes, que en complicidad con las autoridades, buscaban eliminar a Pablo Escobar. Pero el capo no se dejaba amedrentar y la guerra declarada en Medellín, viajó hacia Bogotá, y su instrumento preferido, los carrobombas, se haría notar otra vez. En una reunión de bandidos en la residencia La Esmeralda, Pablo se dirige a Ñangas y le dice, mi hijo se va para Bogotá para que les dé donde más les duele a esos hijueputas. Tienen todo ya para que empiece la fiesta. En efecto, Acosta tenía más de 3.000 kilos de dinamita encaletados en Bogotá. Hombre fiel, empezó a organizar la tarea. Se llevó a sus muchachos conocidos con alias de Juan Bulla, Petaco, Careloco, Mincho y Cabezón, para el barrio Restrepo en Bogotá. Alquiló una casa con 2 chicas adentro, y allí montó una microempresa de zapatos de damas, la fachada perfecta para cometer sus actos malévolos. El malhechor, curiosamente aparentaba ser un empresario. Como un personaje importante, se consiguió un auto y con él se destinó a recoger la dinamita. Mientras operaba, el patrón le manda un viper y le menciona que trabaje en conjunto con Memo Bolis y Titi, que les entregue 100 kilos de dinamitas a los muchachos, pues la idea era poner 100 kilos de dinamita en cada auto, que eran 2. Acosta hizo caso y sacó 200 kilos de dinamita de la caleta. 100 kilos le entregaría a Memo Bolis en el centro comercial Los Héroes, pero este nunca llegó a la cita, entonces preocupado se dirigió a la casa fachada, y se dedicó a armar el carrobomba que le correspondía. Posteriormente la explotó, como a las 8:39 de la noche, en la avenida Chile con carrera séptima. Los noticieros informan sobre el acontecimiento terrorífico, inclusive, a la par, acotan que otro carrobomba ha explotado en el norte de Bogotá. Se trataba de la gente de Memo Bolis, a los que cogieron y por el miedo, entregaron más de 1.500 kilos de dinamita que estaban en la calera, otra caleta. Eran muchachos inexpertos. Al otro día Acosta, a pesar de los constantes retenes producto del impacto terrorista,
toma un vuelo para Cartagena. Allá se encuentra con el Chopo y con el Capo, quien alegremente lo felicita diciéndole: lo felicito, no por la bomba, sino por haber salido vivo de esa calentura. No me gustó mucho la vuelta, porque no hubo muertos. En la próxima tenga en cuenta eso, pero no se desanime que a esos pelados lo cogieron por maricas, por no hacer las cosas como se habían programado. Ñangas agradeció lo expuesto, y acotó que sus hombres permanecían en Bogotá, que cualquier cosa ellos estaban dispuestos a apoyar. Bajo esas palabras, a Luis Fernando se le encomendó estallar otro carrobomba en la Cámara de Comercio. Pero no pudo, porque a raíz de la anterior bomba, había mucha seguridad rondando, así que dejó el explosivo cerca al objetivo. Aquel acto terrorista dejó muchas muertes y víctimas, hasta el mismo Ñangas resultó herido en la cabeza por la explosión. Ya las autoridades portaban un retrato del bandido y sus hombres, porque lo que cada uno decidió abrirse por su lado. Entonces Ñangas toma un bus y decide irse a Soacha, con tal mala suerte, que a la salida de Soacha han instalado un retén. Los mismos, bajan a todos los pasajeros con cédula en mano. Luis Fernando tiene una cédula pero que no es de él, aunque coincide con sus características y edad. El policía le recalca que le diera el número de cédula, y el malhechor se lo da. El uniformado luego de verificar, atina a decir: puede subir al bus. Ñangas sintió recogosijo, pensó que hasta ese día había llegado. Sabía que si lo cogían, de una lo desaparecerían, como le sucedió a varios integrantes del cartel, o en el mejor de los casos, eran puestos a disponibilidad de las autoridades. Sin embargo, combos importantes eran eliminados, como el de los Nachos o el de los hermanos Muñoz Mosquera. Rememoran que la Kika se salvó porque le corrió a un problema que tenía con el Chopo, que se vaya del país mientras el Chopo se olvida de esta maricada que dijo su hermano. Le mencionó el capo a Tyson, quien mandó a su hermano a Estados Unidos, donde fue capturado. En nefasta trayectoria, Acosta fue dándose cuenta que la guerra se estaba perdiendo, incluso sus adversarios empezaron a involucrar a la familia inocente. Sin embargo, omitiendo lo blandengue que se volvía, Pablo Escobar le ordena a Ñangas viajar nuevamente a Bogotá, y esta vez explotar, al mismo tiempo, 2 carrobombas. El bandido se activa y llama simultáneamente a sus muchachos. Desentierra 200 kilos de dinamita, y arma los carros bombas en la fachada empresa de zapatería. Luego se dirige a sus trabajadores y les dice: ahí les dejo esa plata y nos vemos en un mes. Cuando pase lo que tiene que pasar, cada uno se abre por su lado. Salieron de la casa, se repartieron todos y se fueron para pleno corazón de Bogotá. En cuestión de minutos, nuevamente un caos, otro bombazo, y más de 150 heridos. Poco después Ñangas sale de Bogotá. Se dirige nuevamente a Soacha y Ibagué. Estaba parado en una carretera cuando lo frenó una patrulla. ¿Para dónde va?, le dijo el policía. Voy para Armenia, le respondió Ñangas con acento bogotano. ¿Ya compró el tiquete?, atinó el policía. No, todavía no, aclaró Acosta. Nosotros vamos para Ibagué, recogemos 4 o 5 pasajeros y nos dan para la gasolina, puntualizó el uniformado. Las autoridades querían ahorrarse lo de la gasolina. Y así, en cuestión de minutos, Ñangas se encontraba con 5 pasajeros montados en la patrulla. Mientras ingería un refresco, la radio comunicaba la captura de sospechosos del nuevo estruendo en Bogotá. Esos terroristas hijueputas son unos desgraciados, ojalá los maten, decían enojados los pasajeros y la policía. Ñangas, para despistar, repetía lo mismo: maten a esos hijueputas. En medio de incomodidades, Acosta llega a su destino y se instala en una finca. A los 2 días llega el Chopo a verlo. Lo congratula y le trae una carta escrita por el propio Escobar, donde también lo felicita. De momento, Ñangas nota al Chopo preocupado: estaban matando a todos sus compañeros. Para calmar los ánimos, toman un aguardiente y el Chopo le menciona: Ñangas, el patrón le manda a decir que se pierda de Medellín, al menos un mes. No llame ni hable con nadie porque si lo cogen, lo despedazan. Mejor espere que se calme las cosas porque el patrón tiene una vuelta muy grande. Y seguidamente el Chopo cuestiona: ¿cuánta dinamita tiene la caleta de la Huasca? Tengo unos 2500, le responde Ñangas. Lo suficiente para lo que necesita el patrón, concluye el Chopo. Recibida la orden, Luis Fernando se va para San Andrés Islas, a perderse por varios días, pero al observar que sus muchachos se quedan vulnerables a la guerra, decide regresar a Medellín, pero con una desagradable sorpresa. El avión donde iba, aterrizó en Cali, ciudad de sus enemigos acérrimos. Posteriormente lo pasan a la lista de espera y Ñangas, asustado, se toma un tinto y finge que duerme. No mira para ningún lado, no quiere levantar sospecha.
Desde que mostraron su retrato por televisión, se había cambiado de look, pero no podía confiarse. Sintió paz cuando el avión volvió a despegar para Medellín. Al llegar, se comunicó con el Chopo, y la vuelta grande de la que le había hablado el rey de los bandidos, era hora de realizarla. La vuelta es la siguiente: se va para Bogotá, organice su gente, compre una volqueta, le monta los 2.500 kilos que tiene guardado, la llena de piedras y la hace explotar en la Dijín de Bogotá. Esa queda en la avenida Caracas, le ordenó el Chopo. Sorprendido, Ñangas le preguntó: ¿el patrón también va a matar a los policías de Bogotá? Mi hijo, acá lo que queremos es matar al marica traidor del navegante, ese fue quien entregó al mexicano y lo tienen allí, en fin, lo que queremos es acabar la Dijín, le responde el Chopo. Mario, cuente con esa vuelta, finalizó Ñangas. Acosta puso en marcha el plan macabro, pero luego se le hizo imposible comunicarse con Pablo y Chopo. Más bien fue contactado por otro terrorista, Juan Caca, que lo citó el 18 de marzo de 1993 en Medellín para finiquitar un atentado en Pereira. Sin embargo, aquello era una trampa. Al llegar fue capturado por la policía y hombres de los Pepes. Lo golpearon y lo trasladaron al poblado. Allí lo esperaban los oficiales del bloque de búsqueda, Arango y Hugo Aguilar. Por fin caíste, perro hijueputa, y ese jefe tuyo también lo vamos a agarrar, le decían a Luis Fernando mientras lo golpeaban. En ese momento, Juan Caca se acercó a su compañero: hermano, no se haga golpear más, entregue la dinamita y los fierros, eso es lo que quieren de usted, le dijo, pero los golpes siguieron. De pronto el coronel Arango le mencionó: Ñangas, usted perdió ya, necesito la caleta con dinamita que tiene en Bogotá. A Ñangas no le quedó de otra que negociar la dinamita con la presencia de la prensa, fiscalía y procuraduría para que no lo mataran. Tras llegar a un acuerdo, Acosta lo llevó a la finca donde tenía encaletado la dinamita, pero solo entregó 500 kilos. En esa misma finca, permaneció amarrado, mientras los policías buscaban los explosivos, un 19 de marzo. De un momento a otro, los policías pegaron gritos de alegría, mientras escuchaban la radio. Un capitán se le acercó a Luis Fernando y le dijo: vea, hijueputa, acabamos de matar a su jefe, hace amigo suyo, hasta que cayó esa gonorrea, se refería al Chopo. Acosta no dijo nada, pero no pudo evitar que se le saliera una lágrima. Chopo, el rey de los bandidos, el guerrero de Pablo, estaba muerto. El bloque llegó a su apartamento en Medellín y le dieron más de 40 tiros. Alias Volador, que debía haberle llevado la comida y el correo, también fue entregado por Juan Caca. Este último, junto con alias Vanessa, acordaron en entregar al Chopo. Mario era mi padrino, fue el quien muchas veces me sacó de problemas en el cartel, porque hasta Pablo lo respetaba. Chopo era realmente el hombre que quitaba y ponía. En el cartel no se hacía nada sin su consentimiento, recuerda Ñangas, quien días después vio a Juan Caca, Volador y Vanessa, intimando con los policías en la escuela Carlos Holguín y discutiendo por la recompensa. Volador decía que a él le tocaba más. Ñangas sintió ganas de llorar al ver cómo estos reconocían haber entregado a Mario, que para ellos fue como un padre. Nosotros no pensamos podrirnos en una cárcel, decían, que Judas estos, pensó Acosta. ¿Venían más dificultades para Ñangas? Pues en el calabozo el coronel se le acercó y reclamó: usted nos creyó, huevón, ¿verdad? Nos dijo que solo eran 500 kilos de dinamita y encontramos 2.000 más, malparido, ¿qué pensaba hacer con esa maricada? Le dijo. Luis Fernando no dijo nada. Cuando Acosta, de 32 años, estaba almorzando, vio en el noticiero que su condena era de 60 años. En ese momento pensó en volarse de la cárcel, pero al ver que habían asesinado a Pablo Escobar, canceló el plan por el momento. Muerto el capo y el cartel liquidado, a Ñangas lo trasladaron a Bogotá, donde compartiría más adelante patio con sus enemigos. Así que el bandido puso en marcha su plan de fuga nuevamente, y luego de utilizar el circuito interno de cámaras del pabellón de máxima seguridad de La Picota, se fugó el 31 de diciembre de 1999. Las autoridades montaron varios retenes para dar con el paradero de Ñangas, mientras este estaba escondido en un monte. La desesperación por ver a su familia hizo que se entregara a la justicia. A pesar de lo anterior, Ñangas ya estaba planeando una segunda fuga, pues trabajando como carpintero en la cárcel de Itagüí quería fugarse dentro de un mueble, pero el plan lo frenó Iván Urdinola, un narcotraficante del norte del valle, para mencionarle con una sutil amenaza, que le diera ese puesto a Ver Villafañe, un narco que estaba a punto de ser extraditado. Finalmente la justicia perdonó su condena a Luis Fernando, de 60 años de cárcel quedó en cuarentena, del cual pagó 14 años físico. Hoy recuerda la guerra en la que la mayoría de sus amigos murieron, jura estar arrepentido y pide perdón. Las cicatrices, sin embargo, y el dolor dejado por las bombas y asesinatos, aún están allí.
Gracias por llegar al final del relato. Recuerda que el estudio y el trabajo honesto son la mejor opción, la historia contada lo comprueba. En la vida hay cosas que valen mucho más que el dinero. No olvides suscribirte al canal y compartir el video. Hasta la próxima.